Hola, mi nombre es John Anderson Barón, soy estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Hoy les vengo a hablar sobre las propiedades mecánicas de los materiales. Las propiedades mecánicas de los materiales son características que determinan cómo un material responde a las fuerzas o cargas aplicadas sobre él. Estas propiedades son cruciales para el diseño y la selección de materiales en ingeniería y fabricación. Estas son las principales propiedades mecánicas: la resistencia, la elasticidad, plasticidad, tenacidad, fragilidad, ductilidad, maleabilidad, fatiga, fluencia y astroplástica. En la resistencia podemos encontrar la resistencia a la tracción y la resistencia a la comprensión. La resistencia a la tracción la resistencia a la tracción es la capacidad de materiales para soportar fuerzas que tienden a estirarlo o alargarlo. Se mide aplicando una carga axial en una muestra de material hasta que ésta rompa. Durante la prueba se evalúa cómo responde el material a la tensión y se determina su resistencia máxima, que es la cantidad de tensión que puede soportar antes de fallar. Este tipo de resistencia es fundamental en aplicaciones donde los materiales están sometidos a fuerzas de estiramiento, como en cables, vigas y componentes estructurales. La resistencia a la tracción se expresa comúnmente en términos de esfuerzo como megapascales o libras o pulgadas cuadradas. La resistencia a la comprensión describe cómo un material responde a fuerzas que tienden a aplastarlo o reducir su volumen. Cuando un material se somete a una carga de comprensión, se deforma inicialmente de manera elástica y luego, si la carga aumenta, puede experimentar una deformación plástica antes de llegar al punto de fallo. Durante la prueba de comprensión, el material comienza a cortarse y expandirse lateralmente. Si la carga sigue aumentando, el material puede alcanzar su límite de resistencia y colapsar, a menudo mostrando una fractura o aplastamiento. Este comportamiento es crucial para entender cómo los materiales sostienen cargas verticales y se utilizan en estructuras como columnas y cimientos. Elasticidad. Bueno, en esta parte encontramos dos ramas como módulo de Young y límite elástico. En el módulo de Young sirve para describir la capacidad de un material para recuperar su forma original después de que se haya aplicado una carga y ésta ha sido retirada. El módulo de Joule es una medida de esta propiedad y se define como la relación entre la tensión, fuerza por unidad de área, y la deformación, cambio relativo en longitud en la región elástica del material. Matemáticamente, el módulo de Joule se representa con la E mayúscula. Se calcula como E es igual a la tensión sobre la deformación. Un módulo de Joule alto indica que el material es rígido y muestra poca deformación bajo carga, mientras que un módulo indica mayor flexibilidad cuando es muy bajo. Siguiendo con el límite elástico, podemos mirar en la gráfica que es el punto máximo hasta el cual un material puede formarse bajo una carga sin experimentar deformaciones permanentes. Hasta este límite, el material se comporta de manera elástica, lo que significa que recupera su forma original cuando la carga se retira. Si la carga supera este límite, el material comienza a deformarse de manera plástica, es decir, permanentemente, y no volverá a su forma inicial.
Siguiendo con la plasticidad, aquí encontramos deformación plástica y límite de fluencia. La deformación plástica se refiere a la capacidad de un material para sufrir deformaciones permanentes sin romperse cuando se aplica una carga, a diferencia de la deformación elástica, que es reversible. La deformación plástica ocurre después de superar el límite elástico del material, cuando se somete a una carga que excede este límite. El material comienza a cambiar de forma de manera irreversible. Esto significa que una vez retirada la carga, el material no recupera su forma original, sino que mantiene la nueva forma en la que se deformó. La plasticidad permite que los materiales se moldeen o conformen en procesos como el estampado o la soldadura sin fracturarse. Pero en el límite de fluencia se refiere a la capacidad de un material para empezar a deformarse permanentemente cuando la carga aplicada alcanza un cierto nivel. Este límite de fluencia en el punto donde el material deja de comportarse de manera elástica y comienza a experimentar deformaciones plásticas. Cuando se aplica una carga que supera el límite de fluencia, el material empieza a deformarse de forma permanente. A partir de este punto, cuando se sigue aplicando carga de deformación, continuará sin un aumento proporcional en la carga. Esto es esencial para procesos de fabricación o diseño, ya que permite que los materiales se ajusten a formas deseadas sin romperse. Ahí podemos ver en la gráfica cómo va de punto a punto, se va estirando, pero llega a un punto de fluencia. En tenacidad encontramos resiliencia y energía de fractura. La tenacidad es un material en su capacidad para absorber energía antes de romperse, lo que significa que puede resistir impactos fuertes sin fracturarse. Por ejemplo, un puente hecho de acero es tenaz porque puede soportar la presión de los vehículos y el viento sin romperse. Bueno, aquí decimos que la resiliencia es la capacidad de material para regresar a su forma original después de ser deformado. Un ejemplo, aquí podemos ver en la pantalla un pedazo como de caucho. Vemos que le aplicamos la energía y se deforma, pero al retirarle la energía vuelve a su punto original. También tiene un comportamiento bajo carga. Si sometes un material tenaz a una carga intensa, como un golpe, absorberá la energía y resistirá sin romperse, pero podría deformarse. Un material resiliente, al ser deformado, tenderá a recuperar su forma original al retirar la carga. En la energía de fractura, refiere a la cantidad de energía que un material puede absorber antes de romperse, en una medida de la resistencia del material a la propagación de grietas bajo carga. Un material con alta densidad como el acero necesita mucha energía para fracturarse, lo que lo hace menos propenso a fallar de manera catastrófica cuando se somete a fuerzas intensas. Un ejemplo, imagina que tienen una barra de acero y una barra de vidrio. Si aplicas una fuerza creciente sobre ambas hasta que se rompa, la barra de acero absorberá mucha más energía antes de fracturarse que la de vidrio. Esto se debe a que el acero es más densa. El vidrio, por otro lado, se romperá con menos energía, mostrando que tiene baja tenacidad. Así que en situaciones donde se esperan
fuerzas grandes como en la construcción de puentes o edificios, se refiere al uso de materiales con alta tenacidad como el acero. En fragilidad encontramos unos ejemplos como el vidrio, la cerámica y el ladrillo. La fragilidad es la característica de un material que se rompe fácilmente cuando se aplica una fuerza, sin deformarse significativamente antes de fracturarse. Los materiales frágiles absorben muy poca energía antes de romperse. El vidrio, si dejas caer un vaso de vidrio, se rompe en pedazos sin doblarse o deformándose, mostrando su fragilidad. Otro ejemplo es la cerámica. Un plato de cerámica se quiebra fácilmente si se golpea, porque también es muy frágil. El ladrillo, si intenta doblar o golpear un ladrillo con fuerza, se partirá en lugar de doblarse, lo que evidencia su fragilidad. Bueno, aquí en la ductibilidad encontramos el alargamiento y la reducción de área. La ductibilidad es la capacidad de un material para deformarse plásticamente, o sea, alargándose, sin romperse cuando se le aplica una fuerza de tracción. Bueno, un ejemplo aquí en el alargamiento es, imagina que tienen un alambre de cobre y lo empiezan a estirar. El cobre, siendo un material dúctil, se alargará considerablemente antes de romperse. Esto significa que el cobre puede soportar grandes deformaciones, estiramiento, sin fracturarse. También tiene un comportamiento que es muy bajo, una fuerza de tracción. Un material dúctil estirará y alargará de manera significativa antes de llegar a su punto de ruptura. Este alargamiento ocurre porque las capas atómicas dentro del material se desplazan una sobre otra, permitiendo que el material cambie de forma sin romperse. Bueno, aquí en la reducción de área se refiere a la capacidad de un material para disminuir su sección transversal, o sea, el área, antes de fracturarse cuando se somete a una fuerza de tracción. Un ejemplo: si estiras un trozo de acero hasta que se rompe, notarás que la sección donde se produce la fractura se ha adelgazado significativamente. Esto indica que el acero es dúctil, ya que antes de romperse el material se alargó y su área transversal se redujo. Durante el estiramiento, un material dúctil primero se alarga y luego, justo antes de fracturarse, experimenta una reducción significativa en su área. Esta capacidad de reducción del área sin romperse muestra cuánta deformación plástica puede soportar el material. Aquí en maleabilidad encontramos unos materiales como es el estaño, cobre, aluminio, oro, zinc, plata, platino. Todos estos materiales maleables se comportan de manera que, bajo fuerza de compresión, deforman en lugar de romperse, lo que le permite ser moldeados en formas delgadas o complejas. Un pequeño ejemplo es el oro. Es extremadamente maleable. Un pequeño trozo puede ser martillado hasta convertirse en una hoja muy delgada, panoro, sin que se rompa. Otro ejemplo es el aluminio, que puede ser laminado en papel de aluminio usado en cocina. Todos estos ejemplos son maleables. Bueno, aquí en fatiga encontramos los ciclos de carga y la vida útil del material. La fatiga es el proceso por el cual un material se debilita y eventualmente falla debido a la exposición repetida a cargas cíclicas o fluctuantes
incluso si estas cargas son menores que la resistencia máxima del material. Bueno, aquí en ciclos de carga son la repetición de fuerzas aplicadas a un material o estructura a lo largo del tiempo. Estos ciclos pueden variar en magnitud y dirección, afectando cómo el material se comporta bajo condiciones de fatiga. Los tipos de ciclos de carga son ciclos alternantes, ciclos repetitivos, ciclos no repetitivos. Impacto de los materiales, deformaciones alternantes, fatiga y algunas importancias de pruebas de fatiga, diseño estructural y ahí entre otras. Los ciclos de carga son esenciales para comprender la durabilidad y la resistencia de materiales y estructuras en aplicaciones donde las cargas varían en el tiempo. Aquí en la vida útil del material se refiere al periodo durante el cual un material o componente puede funcionar de manera segura y efectiva bajo condiciones específicas antes de fallar o requerir reemplazo. Un ejemplo de esto es un puente. La vida útil de los cables de acero se evalúan considerando el número de ciclos de carga debido al tráfico vehicular y las condiciones ambientales. Si los cables están diseñados para soportar una cierta cantidad de ciclos sin fallar, se realiza mantenimiento y monitoreo para asegurar que no lleguen al final de su vida útil prematuramente. Fluencia. Bueno, aquí en la fluencia encontramos deformación a largo plazo y influencia de la temperatura. La deformación a largo plazo debida a la fluencia se refiere al cambio continuo en la forma o tamaño de un material cuando está sujeto a una carga constante durante un periodo prolongado. Deformación no es inmediata, sino que ocurre levemente con el tiempo y puede ser significativa a medida que la carga se mantiene. Un ejemplo es: considera un edificio con columnas de hormigón armado. Si las columnas están sometidas a una carga constante con el peso de los pisos superiores, pueden experimentar fluencia con el tiempo. Esta fluencia se manifiesta como una deformación lenta en las columnas que puede llevar a asentamientos o cambios en la alineación del edificio. Aquí en la influencia de la temperatura la fluencia se refiere a cómo el aumento de temperatura afecta la deformación de un material bajo carga constante. Bueno, aquí un pequeño resumen de esto es aumento de deformación. A temperaturas más altas los materiales se vuelven más dúctiles y su capacidad para deformarse prácticamente aumenta, lo que provoca una mayor fluencia. Reducción de la resistencia. La resistencia de la fluencia disminuye con el aumento de la temperatura, haciendo que el material sea menos capaz de soportar cargas sin deformarse. Un pequeño ejemplo es en tubos de acero a altas temperaturas, como los usados en plantas industriales. La fluencia es más significativa debido al calendario prolongado, causando deformaciones en el material con el tiempo. Bueno, aquí en la elastoplasticidad encontramos comportamientos combinados elástico y plástico. La elastoplasticidad es el comportamiento combinado de los materiales que exhiben propiedades tanto elásticas como plásticas bajo carga. En este modelo, un material puede experimentar deformaciones reversibles, elásticas, y deformaciones permanentes, plásticas.
dependiendo de la magnitud de la carga aplicada. Bueno, aquí en comportamiento elastoplástico tenemos dos regiones, región elástica y región plástica. Deformación reversible. Esta región, el material se deforma de manera reversible. Cuando se retira la carga, el material vuelve a su forma original. Y la región plástica, deformación irreversible. Una vez que la carga supera el límite elástico, límite de fluencia, el material entra en la región plástica. Aquí la deformación es irreversible y persiste incluso cuando se retira la carga. Comportamiento combinado. Carga bajo límite elástico. El material se comporta de manera elástica y cualquier deformación es completamente reversible. El límite elástico define el punto en el que el material comienza a deformarse plásticamente. Carga sobre límite elástica. El material empieza a deformarse plásticamente y acumula deformaciones irreversibles. La relación entre la carga y la deformación ya no es lineal y puede seguir un comportamiento dependiente del material, como el modelo de flujo plástico o criterio de fluencia. Un ejemplo es un resorte de acero bajo carga baja. Si aplicas una pequeña carga, el resorte se comportará de manera elástica y volverá a su forma original cuando la carga se retire. Y la carga alta, si aplicas una carga que supera el límite elástico del acero, el soporte experimenta deformaciones plásticas y no volverá completamente su forma original una vez se retire la carga. Bueno, hasta aquí llegamos con el tema de propiedades mecánicas de los materiales. Muchas gracias por su atención.